Buenas noches amigos, qué bueno estar de nuevo con todos ustedes. Saludo a quienes están allá en la transmisión viéndonos y los invito a que vengan un día a acompañarnos, que acá nos la pasamos súper chévere. Estamos estudiando en los últimos días, en los últimos miércoles, si usted ha visto las transmisiones y si los que están acá han estado atentos, hemos estado estudiando los sacramentos, en especial uno que es la Cena del Señor, ¿sí? La comunión de la Cena del Señor. Esa palabra sacramentos a veces suena como rara, ¿no? Como sacramento, usted si le gusta el baloncesto va a pensar que es un equipo de básquet. Si de pronto lo pinta un poco misterioso va a pensar que es como una cosa así mística, como de una orden teutona del siglo XV, una vaina así. Por eso muchos creyentes hoy en día no le dicen sacramentos a los sacramentos, sino le dicen ordenanzas, una palabra más sencilla que podemos usar. Entonces vamos a estudiar durante estos miércoles que hemos estado estudiando y los que vienen, los sacramentos u ordenanzas de la Iglesia cristiana. Hemos estado, como dije hace un rato, estudiando la comunión de la Santa Cena. Esa es una de las ordenanzas, una de cuantas. Entonces hoy vamos a responder unas últimas preguntas de esa cena, empezando por esa. ¿Cuántas ordenanzas son? La Santa Cena es una de ellas, y acá entonces viene un conflicto histórico. En nuestro país, Colombia, la tradición ha sido mayormente católica, y en la Iglesia Católica dicen que hay 7 sacramentos, incluso hay sectores de la Iglesia Católica que tienen más de 7. Pero por lo general una doctrina estándar católica afirmaría que hay 7 sacramentos. Ellos incluyen el bautismo, incluyen la comunión, la Eucaristía, el matrimonio, la unción de los enfermos, etc. Entonces es muy común en nuestro país escuchar que hay 7 sacramentos, pero realmente cuando se va a la Biblia solo hay 2 ordenanzas hechas por el Señor Jesucristo directamente a sus discípulos. ¿Qué son 2 ordenanzas? Como dije ahorita, 2 sacramentos. Son instrucciones precisas que dio el Señor Jesús para que se practicaran mientras Él no estaba y mientras esperábamos que Él regresara. Las únicas 2 ocasiones en las que el Señor Jesús hizo eso fue con la comunión, Mateo capítulo 26, que ya lo hemos estado estudiando, la comunión de la Santa Cena, y también en Mateo capítulo 28 cuando dicen vayan y hagan discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros que preferimos apegarnos más a lo que dice la Biblia sin quitarle pero tampoco tratando de añadirle muchas más cosas, optamos por dejar esas 2 enseñanzas. La Iglesia evangélica, protestante, tradicional optará siempre por reconocer que hay solo 2 ordenanzas. Entonces la pregunta a cuántos sacramentos, cuántas ordenanzas hay, queda respondida, son solamente 2. Otra pregunta acerca de la Santa Cena, como para terminar esa ordenanza, es ¿cada cuánto se hace la Santa Cena? Y entonces la Biblia, si estudiamos los fragmentos donde se explicó la Santa Cena, como dije, Mateo capítulo 26, y los paralelos en Lucas y Marcos, y también Primera de Corintios 11, donde Pablo también da instrucciones acerca de esta ordenanza, ninguno de los 2 pasajes dice la frecuencia en la que debe efectuarse esta ordenanza. Entonces hay cierta libertad para todos para poder practicarla. Lo que sí quedan claros en esos 2 textos, tanto del Señor Jesús como de Pablo, era que tienen un objetivo de recordación. Entonces si se hace cada 3 años, porque hay iglesias, por ejemplo, que optan por hacerla, no sé, en diciembre solamente. Entonces si se hacen con tiempos muy prolongados, se pierde el objetivo, que es que sirva de recordación de la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso es prudente hacerlo que en un periodo, aunque no se especifica cuál, hay libertad, un periodo que nos permita recordar, ¿sí? Cada 15 días, algunos lo hacen, cada mes, bimensual máximo, yo creo que alcanzamos ahí a recordar, pero hay cierta libertad, entonces no hay una frecuencia específica. Y una última pregunta que voy a responder acerca de la Santa Cena y que me va a servir como introducción a la otra ordenanza, que es el bautismo, es quiénes pueden tomar la Santa Cena. Y entonces encontramos entre la cena y el bautismo algo en común,
y es que ambas ordenanzas se diseñaron o se dijeron para que fueran declaraciones públicas de que yo he querido ser discípulo de Cristo de manera voluntaria y que entiendo el Evangelio y me entrego a Él como un esclavo se entrega a su amo. Entonces, el requisito que ambos comparten, tanto la cena como el bautismo, es que una persona sea un discípulo, sea creyente. Jesús se reunió en la Santa Cena con sus discípulos y también en Mateo 28, como dije hace un rato, dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Pero la condición es que sean discípulos, uno no puede ir bautizando ahí a cualquier persona. Hay un caso particular donde uno de los apóstoles se encuentran con el etíope en el libro de los Hechos y antes de bautizarlo se toma el trabajo extenso de explicar el evangelio y solamente cuando el etíope reconoció que realmente quería entregarse como discípulo de Cristo fue que dijo, ¿y qué impide que yo me bautice? Y dijo, nada, vamos a un charco y lo bautismo, y fueron a un charco y lo bautizó. Entonces el requisito que comparten la cena y el bautismo es el mismo, ser discípulo. Por ende, digamos que no se suele poner ninguna restricción más que esa, pero por prudencia, alguien que no se ha bautizado, pues es mejor que no tome la Santa Cena porque digamos que como ambos comparten el mismo requisito, entonces es mejor asegurarse, es decir, este ya públicamente se bautizó, públicamente dijo, yo soy un pecador, esta es mi vida sin tapujos, así soy yo, estos son mis pecados, me he arrepentido y ahora sigo a Jesucristo. Cuando una persona hace eso públicamente para ser bautizada, entonces es una persona que cumple ese requisito de ser discípulo y por eso, por prudencia, la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos opta por decir, solo tome la cena aquella persona bautizada. ¿Sí me hice entender por qué? No es porque haya una restricción explícita en la Biblia que diga, la cena la toman los bautizados. No, es una cuestión práctica para no estar examinando en detalle a cada persona, venga a ver si le doy el pan a usted, no, yo tiene cara de como que no se ha arrepentido, sino que sea más práctico, es decir, usted se bautizó, no se bautizó, entonces mejor esperemos y más bien lo animamos a que se bautice para que pueda participar de la comunión de la Santa Cena. Y de esa manera terminamos las preguntas de la Santa Cena. La otra ordenanza que empezaremos a estudiar hoy y durante los siguientes miércoles será entonces el bautismo de los cristianos. El bautismo, como dije, es ordenado por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Ahí lo pueden leer cuando Jesús da las instrucciones. Ese bautismo fue practicado por los apóstoles a lo largo del libro de los Hechos y a lo largo de las epístolas. Hay varias referencias al bautismo y pues en la primera carta de Pedro, por ejemplo, él dice que los que se arrepienten deben ser bautizados. También cuando Pedro visita la casa de Cornelio, va y bautiza a un montón de gente. Cuando Pablo va a Éfeso, también allá se narra que bautizó a unas personas que les preguntan, ¿ya fueron bautizados? ¿No? Eso lo vamos a estar desglosando un poco más, pero básicamente el bautismo es esa segunda ordenanza. ¿Qué primera pregunta voy a responder acerca del bautismo? Y es la naturaleza del bautismo. ¿Cuál es la naturaleza? ¿A qué me refiero con la naturaleza? Me refiero al objetivo del bautismo. El bautismo, a lo largo de la historia, ha sido interpretado en tres corrientes, tres escuelas de pensamiento acerca del bautismo, y ya vamos a ver cuál creemos que es más bíblica y cuál no. La primera de ellas es que dice que el bautismo es un momento en el que la persona adquiere la salvación. Entonces hay una escuela de pensamiento que dice, la gente se salva cuando se bautiza. Pero encontramos algunos conflictos bíblicos al respecto. ¿Cuáles son esos conflictos de esa primera postura? Por ejemplo, el caso del ladrón que estaba al lado de la cruz, donde murió el Señor Jesús. Él se arrepintió y el Señor le prometió que iba a ser salvo. Le prometió que ese mismo día, por su arrepentimiento y su reconocimiento de Cristo, iba a ser salvo. Pero el ladrón no dijo, no, espere un momento, les digo a los soldados que me desclaven de la cruz, voy y me bautizo para poder cumplir el requisito. No lo hizo. También, en múltiples pasajes de la Biblia, se explica cómo la salvación viene solamente por la gracia de Dios. Efesios 2,
capítulo 2, versículo 8 dice que es dádiva de Dios, eso no para que ningún hombre se gloríe. Imagínese la gente gloriándose por ahí, es que yo me bauticé, ¿sí? Yo ya soy salvo porque me bauticé. No, realmente las personas nos salvamos solamente por la gracia y porque un día Dios quiso poner su mirada en nosotros, quiso entablar y reconstruir ese puente que habíamos roto con nuestro pecado. Así que ese punto de vista lo descartamos. El segundo punto de vista es un poco menos tajante al respecto y dice simplemente que no es que se salve la persona cuando se bautiza, sino que en el bautismo adquiere la promesa de que será salvo y que solamente con el bautismo es que puede adquirir esa promesa. Una vez más ahí hay una línea delgada entre ¿será que eso es lo que lo está salvando o no? Entonces, esa segunda postura ha sido refutada por muchos, ha sido apoyada por otros, pero se encuentra con que es muy difícil determinar con claridad a qué se refiere esa naturaleza. Porque si es la promesa de salvación que todos creemos, pues amén, todos hemos creído por la fe que a través del sacrificio de Jesús hemos sido salvos, y el bautismo representa esa promesa de que dejé el viejo hombre atrás y ahora voy a empezar una nueva vida en Cristo. Entonces, si es esa promesa, sí, pero si se aborda desde el aspecto de es la promesa que se va a cumplir un día y el que no esté bautizado entonces yuca la promesa, ahí es donde está fallando esa segunda postura. Y entonces yo creo que por cuestiones prácticas nació naturalmente la tercera posición, que es la que usualmente compartimos la mayoría de cristianos protestantes, y es tanto las dos ordenanzas, tanto la cena como el bautismo, son ordenanzas y de alguna manera prácticas que hacemos para reconocer, para traer a memoria lo que sucedió y para reconocer públicamente que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y que ahora queremos tener una nueva vida en Cristo. Entonces, el tercer punto no le agrega ni gracia, o sea, no es que el que se salva solamente el que se bautiza, tampoco toma el bautismo como un medio de gracia, o sea, algo que es necesario como herramienta para que un día yo obtenga esa salvación, sino que simplemente dice, eso nos recuerda la fe. Y eso no significa que sea ese punto de vista algo que minimice el bautismo. No le quita importancia, simplemente nos recuerda que el Señor dijo, esta es una distinción de aquellos que se harán llamar mis discípulos. Si usted quiere llamarse mi discípulo, bautícese públicamente, ¿sí? Ya veremos más adelante, hoy solo quería hablar de la naturaleza, ya veremos en próximas preguntas, respuestas fáciles para preguntas difíciles, el tema de quiénes se bautizan, si son niños, si son adultos. Vamos a ver todo eso más adelante. Por hoy solo quería dejar claro eso. Recuerden, hay solo 2 ordenanzas de acuerdo a la Biblia, no son 7 como algunas corrientes católicas o más lo enseñan. Las 2 son la Santa Cena y el bautismo. Respondimos algunas preguntas de la Santa Cena, y respecto al bautismo, entonces diremos que su naturaleza es que recordemos que si somos discípulos, un día tuvimos que entregarnos al Evangelio y dejar nuestro pasado atrás, y es una manera simbólica de decir, el hombre viejo, el hombre pecador mío, queda atrás. Si le gusta el tema de saber cómo es que el hombre espiritual viejo nuestro queda atrás, le recomiendo leer Romanos 7, Romanos 8, explica Pablo mucho mejor que lo que puedo explicarlo yo, cómo es ese nuevo nacimiento. No se les olvide que esperamos sus comentarios a quienes están viendo la transmisión. Quienes están acá también pueden abordarnos ahorita al final y decirnos sus preguntas. Si tiene más preguntas, si quiere que ataquemos más temas, abordemos más temas, entonces los esperamos ahí en sus comentarios. Y gracias por haber visto esta transmisión. Nos vemos en 8 días. Chao.